Milán, 15 de agosto de 1943. La Segunda Guerra Mundial ruge sin descanso. El cielo nocturno de Lombardía se desgarra con el aullido de las sirenas y el bramido de centenares de motores. Las fortalezas volantes aliadas avanzan en formación cerrada, trazando rutas de fuego hacia su objetivo. Su misión es quebrar el músculo industrial de la Italia fascista, pero las bombas no distinguen, no eligen, no negocian. Una de ellas, de unas 500 libras, atraviesa el techo del refectorio del convento dominico de Santa María delle Grazie. La detonación es monstruosa. La onda expansiva revienta el muro oriental y lo convierte en una nube de polvo y ladrillo molido. El techo se desploma y entierra bajo vigas calcinadas y cascotes la memoria de siglos. Fuego, humo, gritos, un caos de ruina y desolación. Todo indica que nada podría haber sobrevivido. A la mañana siguiente, cuando los frailes y los rescatistas, tosiendo cal apagada y tragando polvo, consiguen abrirse paso entre las ruinas, la escena que encuentran los deja de rodillas. En medio de la devastación absoluta, entre montañas de ladrillos rotos y vigas ardiendo, una pared resiste. Es la pared norte. La protege apenas una barrera improvisada de sacos de arena y un andamiaje de madera levantado el día anterior por restauradores previsores. Y en esa pared, cubierta por un velo de polvo gris pero intacta, frente a los fragmentos, emergen los contornos de 13 hombres sentados a una mesa alargada. La última cena ha sobrevivido. Leonardo da Vinci parece haber burlado a la guerra moderna. Sin embargo, el prodigio engaña. Lo que no consumió la metralla lo fue consumiendo el tiempo, la química, el agua y los propios hombres. Nos hemos acostumbrado a verla en reproducciones brillantes, en manuales de arte y en recuerdos baratos. Creemos conocerla porque distinguimos a Jesús, a los apóstoles y la mesa, pero lo que vemos está adulterado, es una ilusión compartida. El original comenzó a morir desde el instante mismo en que nació. Durante 500 años esta pintura libró una guerra silenciosa e invisible contra las leyes de la materia y la fue perdiendo palmo a palmo. Hoy emprenderemos una investigación forense, minuciosa y sin concesiones, de este incendio a cámara lenta que es su historia. Reuniremos datos provenientes de escaneos multiespectrales, análisis químicos de pigmentos, criptografía acústica y protocolos inquisitoriales de archivo. Abriremos sus capas de color como un patólogo abre un cuerpo para buscar lo que Leonardo ocultó a la Iglesia, al duque Sforza y a nosotros. No es un relato de santidad, sino la crónica de un error técnico fatal cometido por un genio, de una música cifrada con olor a duelo, de cuchillos que se esconden a la espalda y de rostros tomados de los rincones más oscuros del fondo humano. Bienvenidos al laboratorio de restauración. Comienza la autopsia. Para entender la tragedia de esta obra hay que comprender a su autor. Leonardo da Vinci detestaba el fresco, despreciaba la técnica del buon fresco, el fresco verdadero. Ese método, que dominaron Miguel Ángel y Rafael, exige la velocidad de un atleta. El pintor debe trabajar sobre el enlucido aún húmedo. El intonaco se seca en unas pocas horas, absorbe el pigmento y, al carbonatarse, se vuelve piedra con él. El error no admite enmienda. Hay que derribar el revoque y empezar de nuevo. Leonardo no podía someter su mente a esa urgencia. Su pensamiento era un laberinto. Vivía poseído por el detalle, por la duda, por la necesidad de volver sobre lo hecho. Podía contemplar el muro durante 3 jornadas sin dar un solo trazo, ordenando la composición en silencio y luego aplicar una pincelada y marcharse. Necesitaba una técnica lenta, maleable, parecida al óleo sobre lienzo, que le permitiera superponer veladuras y construir ese humo blando donde los contornos se disuelven. Decidió burlar a la naturaleza. El gran inventor diseñó su propia receta de tempera grasa sobre pared seca. Aquella mezcla fue un Frankenstein químico. Combinó aceite con yema de huevo. Cargó la preparación con albayalde de plomo, carbonato cálcico y magnesio. Selló la mampostería con una capa de resinas, mástique y estuco para obtener una superficie lisa como una tabla. Creyó haber creado el soporte perfecto, una base que viviría para siempre. Cometió un error fatal, uno que ni un aprendiz le habría perdonado. El muro del refectorio de Santa María delle Grazie era el peor escenario para semejante experimento. Por un lado, tras esa pared se encontraba la cocina, el calor de los fogones, el vapor de las calderas, cambios térmicos constantes.
La pared vivía tibia y húmeda. Por otro lado, el monasterio se levantaba en una hondonada sobre suelos pantanosos de Milán, atravesados por canales. El agua subterránea ascendía por capilaridad a través del ladrillo. Leonardo selló herméticamente desde el exterior, pero no protegió el muro desde sus entrañas. La humedad que venía del subsuelo y de la cocina quedó atrapada. No tenía por dónde evaporarse. Chocó con la capa pictórica y comenzó a levantarla. El milagro, todavía fresco, empezó a pudrirse en vida del maestro ante el estupor de los frailes. Apenas 2 décadas más tarde, en 1517, los cronistas anotaban que el mural se echaba a perder, cubierto de moho y escamas. Hacia mediados del siglo XV, Vasari lo llamó una mancha apagada. Para el siglo X, las figuras se habían vuelto casi irreconocibles. Lo que contemplamos hoy es el resultado de una reanimación desesperada y heroica. Entre 1978 y 1999 se llevó a cabo una restauración larguísima. Pinin Brambila Barcelón, restauradora extraordinaria, pasó casi 2 décadas su vida al andamio, armada con microscopio y bisturí. Fue retirando estrato tras estrato, hollín de velas, colas con las que los monjes intentaron fijar la pintura y, sobre todo, repintes. Eliminó las correcciones que artistas de los siglos XV y X habían aplicado en su afán por arreglar a Leonardo. Cuando concluyó, el mundo quedó conmocionado. Resultó que no quedaba más que una quinta parte, como mucho, del estrato pictórico auténtico del maestro. Veneramos un fantasma. Miramos ruinas. Y sin embargo, estas ruinas conservan una potencia hipnótica que ni el agua ni el tiempo han podido borrar. El drama central no se despliega tanto en la anécdota como en la fisonomía. Leonardo fue el primer psicólogo del arte. Creía que el rostro es espejo del alma y que el carácter se lee en los rasgos. Buscó sus modelos durante años, como un detective rastrea culpables. Recorrió mercados, tabernas infectas de Borghetto y arrabales milaneses, dibujando muecas, narices, cicatrices y miradas. Quería personas vivas, no iconos. Para Cristo buscó una luz absoluta, una pureza casi fuera del mundo. La leyenda, avalada por anotaciones de contemporáneos de Vasari, cuenta que encontró a un joven cantor del coro, un muchacho de la familia noble Pietra Bandinelli. Su cara irradiaba serenidad y espiritualidad. Leonardo lo pintó durante semanas, tratando de atrapar el instante donde se mezclan despedida y amor. La imagen quedó completa. Jesús se convirtió en el centro de la arquitectura, un punto de calma absoluta en medio de la tormenta. Quedaba, sin embargo, el problema mayor: Judas. Leonardo no hallaba el rostro del traidor. No quería un villano de caricatura con nariz ganchuda. Le hacía falta la cara de un amigo convertido en enemigo, un rostro marcado por el umbral del que no se vuelve, por la avaricia, la desesperación y acaso una sombra de grandeza extinta, la cara de un ángel caído. La búsqueda se prolongó 3 años. El prior estaba furioso. El refectorio llevaba tiempo cubierto de andamios y oliendo a pintura. Los monjes no podían comer con normalidad. El prior se quejó ante el duque Sforza, acusando al artista de pereza de quedarse horas simplemente mirando la pared. Leonardo, convocado ante el duque, respondió con una ironía glacial: «Señor, solo me falta una cabeza, la de Judas. Busco un modelo que esté a la altura. Si no la encuentro en las guaridas de Milán, me veré obligado a usar la cabeza de este prior impertinente». El duque rió. El prior guardó silencio, y la pesquisa siguió. Al fin, en una zanja de un barrio peligroso, dio con un hombre, vagabundo, borracho, ladrón, recién liberado. Era joven pero parecía viejo. La cara estaba picada por las cicatrices del vicio, los ojos eran vacíos y airados. Leonardo ordenó a sus ayudantes que lo condujeran al refectorio. Lo pintó del natural, absorbiendo cada arruga del mal, cada sombra del pecado. El Judas del mural es el retrato de una desintegración. Se echa hacia atrás oprimiendo la bolsa. Su rostro queda en sombra, separado del grupo. Está asustado y colérico al mismo tiempo. Cuando terminaron, aquel hombre ya medio sobrio miró la escena y se echó a llorar. Leonardo se extrañó. «¿Por qué lloras? ¿Te reconoces?». El hombre respondió: «No, pero ya vi esta imagen». «¿Dónde?», preguntó el maestro. «Hace 3 años, cuando era joven, limpio, sin deudas y cantaba en el coro, un artista pintó de mí a Cristo. La leyenda suena a parábola, pero las crónicas no la invalidan.
Jesús y Judas serían la misma persona, separada por el tiempo, la elección y la caída. Leonardo no retrató a dos, sino el deterioro biológico y moral de una única alma. Mostró que en cada santo late un traidor en potencia y que en cada traidor hubo un santo. No es solo una escena bíblica, es un retrato psicológico de la dualidad humana. Acerquémonos ahora al sector de San Pedro. Pedro, la roca, el fundamento de la iglesia, el primer papa. Leonardo, sin embargo, no lo pinta como anciano sabio con llaves celestes. Lo representa feroz, potencialmente peligroso. Vemos a Pedro inclinarse con brusquedad hacia Juan, el más joven y delicado, le susurra algo al oído mientras le aprieta el hombro con una mano, un gesto que exige y presiona, y abajo, la otra mano, la derecha, se retuerce de forma extraña detrás de su espalda. A la altura de la cadera empuña un cuchillo grande de cocina. La hoja apunta hacia atrás, lista para herir. La anatomía de esa mano ha inquietado a cirujanos e historiadores del arte durante 100 años. El ángulo, el pulgar, todo parece antinatural, como si el brazo se hubiese desencajado o no perteneciera a Pedro. En el siglo X los conspiracionistas hablaron de la mano de un fantasma o de la mano del diablo. Afirmaron que era la mano de Judas que sentado cerca, pero si se observa con atención, Judas sujeta con la derecha la bolsa de plata, marca de la traición, y con la izquierda va hacia el pan. No hay tercera mano. ¿De quién es entonces? El análisis digital moderno y las radiografías confirmaron que el brazo nace del cuerpo de Pedro. Leonardo deformó deliberadamente la anatomía, construyó una ilusión óptica, un nudo de cuerpos. ¿Por qué? El cuchillo simboliza la agresión de Pedro, su disponibilidad para la violencia. El Evangelio lo recuerda. En Getsemaní, durante el arresto de Cristo, es Pedro quien saca la espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Leonardo anticipa ese episodio. Señala el temperamento explosivo de Pedro, pero el filo apunta de forma inquietante, como descansando en el costado de San Bartolomeo de Judas. Aquí late un subtexto político profundo. Pedro encarna a la iglesia oficial, a la institución papal. El cuchillo en su mano es la Inquisición, el poder del castigo, la intolerancia. Leonardo, enemigo de la violencia, vegetariano y pacifista, que compraba aves para soltarlas, pone un arma en la mano del fundador. Es una rebelión silenciosa, un guiño para quien sepa mirar. Dice, la iglesia se alzará no solo sobre el amor, sino también sobre la fuerza, sobre la amenaza del cuchillo. Y ese cuchillo ya está levantado. En el año 2007, el músico e informático italiano Giovanni Maria Pala anunció un hallazgo que agitó al mundo del arte. Sostuvo que la Última Cena no es solo pintura, sino notación musical. Leonardo no fue únicamente pintor. Tocaba la lira con maestría y diseñó instrumentos, órganos y clavicordios. Conocía la teoría de la armonía. Pala propuso que la composición plástica del mural es una partitura. Colocó un pentagrama, 5 líneas, sobre la obra y observó la disposición de las manos de los apóstoles y de los panes sobre la mesa. Parecía una locura, pero manos y panes caían en notas reconocibles. Pala intentó ejecutar la melodía de izquierda a derecha. Sonó como un disparate sin voz. Recordó entonces que Leonardo escribía en espejo, de derecha a izquierda. Era su sello. Tocó las notas en orden inverso, y la música apareció. Surgió un requiem, una melodía oscura, solemne y pausada, de unos 40 segundos, una pieza organística en el estilo severo de la época. Expertos del Vaticano escucharon la grabación. Se mostraron escépticos, pero debieron admitir que la armonía era impecable. No parecía un azar, sino una frase musical. La probabilidad de que, por coincidencia, las posiciones de las manos de 12 figuras y los trozos de pan se alinearan con las notas de una obra así de compleja tiende a cero. Leonardo cifró un himno funerario en la mesa de la Última Cena, un canto a Jesús o a la humanidad, una banda sonora de la traición escrita sobre el mantel, entre alimentos. Durante 500 años hemos mirado la pintura cuando quizá había que escucharla. Es un mensaje transmitido por el oído, por vibración. Otro estrato del genio de Da Vinci, que ensambló pintura y música en un mismo código. Miremos la mesa con calma. ¿Qué aparece? Panes, bollos lombardos, vino en copas de vidrio, platos, pescado. Hablemos del pescado.
Durante mucho tiempo se creyó que era cordero, símbolo del sacrificio, pero la restauración mostró que se trata de pescado, anguila con salsa de naranja, un plato predilecto del Renacimiento, propio de cocina cortesana, no de Judea del primer siglo. Leonardo dibujó lo que comía, actualizó la cena, vemos sal. El salero junto al codo de Judas está volcado, señal antigua de disgusto, riña y traición. ¿Qué no vemos? Aquello que justificaría la reunión, el santo grial, el cáliz de la comunión, la patena. El texto sagrado dice: tomó la copa, dio gracias, la ofreció y dijo: bebed todos de ella, porque esta es mi sangre. Es el momento de la Eucaristía, sacramento central del cristianismo. No hay copa central sobre la mesa, no hay grial, solo vasos individuales. Por cierto, el vidrio transparente es una prueba de virtuosismo, pues entonces el vidrio era lujo, pero no aparece la copa. Leonardo conocía el canon. Sus predecesores como Ghirlandaio o Castaño pintaron la copa. ¿Por qué la eliminó? Dan Brown construyó una teoría sobre María Magdalena a partir de ello, sugiriendo que la figura a la derecha de Jesús, Juan, sería una mujer y el verdadero grial, un vaso de sangre, es decir, descendencia de Cristo. El espacio entre Jesús y Juan forma una V, símbolo de matriz femenina. Los estudiosos desechan esta lectura como fantasía. Juan fue representado a menudo como un joven andrógino y lampiño, ideal de belleza de la época, pero la ausencia de un cáliz central es un hecho documentado. Teólogos suponen que Leonardo quiso concentrarse no en un objeto místico, sino en la palabra y en el instante psicológico. Resuena la frase: en verdad os digo, uno de vosotros me traicionará. No es liturgia, es un thriller psicológico. Es la reacción humana ante una noticia pavorosa. Las manos vuelan, alguien se incorpora, otro se retrae. Existe, sin embargo, otra lectura, gnóstica, herética. Tal vez Leonardo frecuentaba círculos que entendían la comunión como acto espiritual, gnosis, conocimiento, y no como vino y pan materiales. No necesitaba una copa física. El grial no sería un objeto, sino un estado. Fue un desafío a la dogmática sobre la materialidad de los sacramentos y de las reliquias. Pintó una última cena sin su atributo central, y la Iglesia, deslumbrada por la perspectiva y la belleza, podría no haber advertido la subversión teológica. Leonardo también fue matemático. El fresco se sostiene sobre una rejilla geométrica rigurosa. Jesús ocupa el centro. Su cabeza y sus brazos abiertos dibujan un triángulo equilátero, emblema de la Trinidad y del equilibrio divino. Si se aplica una red de perspectiva lineal, todas las líneas del borde de la mesa, de los casetones del techo y de los tapices de los muros convergen en un punto: el ojo derecho de Jesús. No en el corazón, no en la frente, en el ojo derecho. Ese punto de fuga, punto de singularidad, clavo de la perspectiva. En sentido literal, los restauradores hallaron un orificio en el muro exactamente en la sien, producido por un clavo. Desde allí, Leonardo tensó hilos para construir la perspectiva perfecta de la sala. Toda la arquitectura prolonga a Jesús. Él es fuente de espacio y de tiempo en esta pintura. La matemática continúa. Los apóstoles se agrupan en tríos, 4 grupos de 3, 12 en total, 3 ventanas tras Cristo. Leonardo estaba prendado del número 3, armonía pitagórica. No es simple disposición, es un hechizo numerológico, una armonía dentro del tumulto. Cada gesto y cada postura están calculados con precisión de milímetro para generar una ola de movimiento que va del centro hacia los extremos y regresa. Si elevamos la mirada por encima de la mesa y de las cabezas, aparece el techo de casetones pintado por Leonardo, de cálculo impecable. Investigadores como Slavka Frank han sostenido que la colocación de los apóstoles se corresponde con los signos del zodiaco. Jesús es el sol, la luz del mundo. Los apóstoles forman las 12 constelaciones que giran en torno al sol. Judas es Escorpio, signo de muerte, cambio y traición. En la astrología de la época, Pedro es Sagitario, ardiente e impetuoso, orientado al blanco, un cuchillo como flecha. Juan es Virgo, pureza y delicadeza. Tomás, los gemelos. Tomás significa gemelo en arameo. Así la última cena se convierte en mapa estelar, un pronóstico astrológico del fin.
En tiempos de la Inquisición se quemaba a quienes establecían estos paralelos. La astrología se consideraba ciencia, pero mezclarla con el Evangelio, convertir a Cristo en un dios solar pagano, era herejía. Leonardo escondió el cosmos en el refectorio, hizo que los dominicos comieran bajo un mapa astral disfrazado de escena sagrada. Mostró que Dios no es un hombre sino el cosmos, la ley, el sol. Fíjese en los bordes del mantel. No es adorno gratuito. Son nudos, tramas enmarañadas. Nudo es vincoli en italiano, un juego de palabras. Vincoli, Vinci, Vinci, es una firma. Leonardo firmó pocas veces. Confiaba en que su estilo bastaba para reconocerlo. Aquí trenzó su nombre en el tejido. Se ligó a esta tragedia. Los nudos, emblema recurrente de la Academia de Leonardo, simbolizan el infinito y la complejidad de la naturaleza. Es su marca personal, una filigrana en el lugar más expuesto, sobre el blanco del mantel, aunque invisible para quien no sabe mirar. Dice: yo, Vinci, estuve aquí. Yo dispuse esta mesa. Nunca veremos el mural como salió de sus manos. Y no solo por la pintura perdida, hemos perdido parte del cuerpo de Dios. En 1652, los monjes decidieron que era molesto llevar los platos calientes desde la cocina hasta el comedor. Necesitaban una puerta más ancha, un paso directo. ¿Qué hicieron? Tomaron masas y abrieron un vano a través del muro pintado, justo en el centro. Al hacerlo, destruyeron las piernas de Jesucristo y parte de la mesa. Barbarie, torpeza, pragmatismo doméstico. En el siglo X el fresco ya estaba deteriorado y medio arruinado, y no se le concedió clemencia. Era solo una cosa vieja en la pared. El hueco se cegó años después, pero el fragmento se perdió para siempre. Copias tempranas, como la de Gian Pietrino, discípulo de Leonardo, conservada en Londres, muestran que los pies de Jesús estaban cruzados, el derecho sobre el izquierdo, como en la crucifixión. Leonardo insinúa la muerte por adelantado. Aún no han clavado los pies, pero ya se cruzan. Los monjes borraron el símbolo teológico más importante, anuncio del sacrificio, para que la sopa no se enfriara. Es la historia de cómo lo cotidiano mata lo sagrado. Existe otra última cena, una copia exacta pintada al óleo sobre lienzo, guardada en la abadía de Tongerlo en Bélgica. Durante años se creyó que era obra de alumnos como Andrea Salai o Gian Pietrino. Un análisis multiespectral reciente, sin embargo, provocó sorpresa. Bajo la pintura no aparece dibujo preparatorio en las figuras de Jesús y San Juan. La ausencia de subcapa es típica de la mano de Leonardo. Los discípulos trazaban contornos. Leonardo podía pintar directamente, sin boceto, creando forma con el color. Los expertos sostienen hoy con firmeza que el maestro intervino personalmente en esas dos figuras centrales de la copia. ¿Para qué? Tal vez sabía que el mural de Milán agonizaba, veía cómo se levantaba la película pictórica, quiso salvar la imagen. Esta copia funciona como respaldo, permite ver detalles perdidos en el muro, el brillo de los ojos de Jesús, casi borrados en el fresco, la transparencia del vino, el destello del cuchillo de Pedro, la porosidad del pan. Gracias a Tongerlo, intuimos cómo fue de veras. El análisis químico de los pigmentos revela un secreto oscuro sobre la salud de Leonardo. Trabajó con veneno. El rojo encendido de las vestiduras de Jesús y de Judas es cinabrio, sulfuro de mercurio. El blanco del mantel es albayalde, plomo. El amarillo del traje de Pedro es auripigmento con rejalgar, arsénico. El azul es azurita, cobre y ultramar. Leonardo manipuló sustancias altamente tóxicas con las manos desnudas. Molió pigmentos, aspiró polvo. Como muchos artistas, chupó los pinceles para afilarlos. El saturnismo por plomo y el mercurialismo por mercurio eran males del oficio. Los síntomas incluyen temblores en la mano, irritabilidad, parálisis, dolores abdominales, quizá la parálisis de la mano derecha que lo hirió al final de su vida y lo apartó de la pintura. No fue un ictus, sino consecuencia de la acumulación de metales pesados. La última cena mató lentamente a su creador, molécula a molécula. Entregó su salud para que estos colores brillaran. La última cena no es solo un cuadro, es un documento, es una prueba forense dejada por un genio, es un diagrama del cerebro del traidor y del corazón del santo, es una caja de música que interpreta un requiem, es un mapa astronómico, es un atlas anatómico.
Leonardo transformó la pared del comedor monástico en un modelo del universo, con un hombre en el centro afrontando muerte y traición. Nos mostró la onda expansiva de una frase que deshace el mundo: uno de vosotros me traicionará. Shock, Bartolomé. Negación, Felipe. Ira, Pedro. Trueque, intento de arreglo, depresión. Juan, aceptación. Cristo. Son las 5 etapas de la aceptación de lo inevitable, descritas por Kubler y Ross en el siglo XX, pero dibujadas por Leonardo en el siglo XV. Hoy, cuando miras estas figuras a medias borradas, miras un espejo. Leonardo nos interroga a cada uno: ¿quién eres en esta mesa? ¿Eres quien esconde un cuchillo a la espalda de un amigo? ¿El que cobra plata por la vida de otro? ¿El que duerme mientras el mundo se derrumba como los apóstoles en el huerto? ¿O el que está dispuesto a entregarse y abre los brazos en gesto de aceptación? El fresco sigue deteriorándose. A pesar de controles climáticos, filtros y nanotecnia, el tiempo reclama su tributo. Algún día desaparecerá, se hará polvo, quedarán copias digitales y esta ruta de investigación. Pero el enigma de la mirada de Jesús y de la sombra de Judas será eterno, porque la batalla entre luz y oscuridad no sucede en un muro de Milán, sino dentro de cada uno de nosotros todos los días. Y Leonardo lo supo mejor que nadie,